Uno de los temas que siempre genera mucha duda es el tema de la fuerza planetaria, o sea, ¿quién gana en una pulseada de aspectos? Ahora bien, antes de hablar de la pulseada de aspectos, lo que vamos a hacer es entender que un aspecto se conforma, ¿sí?, por una distancia angular, que esto lo hemos dicho, pero por ahí no queda del todo claro. ¿Qué significa una distancia angular? Significa una distancia de grados. Estos grados tienen que ver con los grados en donde está plantado el planeta, dentro de los 30 grados de un signo, y por otro lado en la amplitud de una casa que puede tener 15 grados, 40 grados, 50 grados, o sea, la casa puede tener una amplitud que excede el signo, y por otro lado el planeta está ubicado de alguna manera ahí. En esto vamos un poquito después de explicar esto de los aspectos, vamos a agregar los comentarios de los signos interceptados. Pero de alguna manera el tema de la fuerza planetaria, o sea, quién gana en un aspecto, es muy importante tomando en cuenta que a la hora de priorizar un tema, ¿cómo sabemos quién influye más a otro? O sea, quién es más influido. Entonces, la fuerza planetaria tiene que ver con si el planeta es angular, especialmente si está ubicado en el ascendente o en el medio cielo. Ya vamos a abrir estos temas en donde se preguntó, digamos, cómo es la dinámica del medio cielo, del fondo del cielo y de la casa 7, porque el ascendente lo tenemos más claro, más desarrollado, y por ahí medio cielo, fondo del cielo o descendente no lo tenemos tan desarrollado. Así que entre todas estas cosas lo vamos a hacer. También una de las cosas que da mucha fuerza a un planeta es el planeta regente del ascendente, que es el planeta regente de la carta. El planeta regente del ascendente, normalmente lo que tomamos es el planeta antiguo. ¿Esto qué significa? Si fuera un ascendente en Escorpio, nosotros tenemos que tomar en cuenta a Marte. También a Plutón, no es que lo vamos a dejar de lado, pero el primer planeta que representa el tema natal va a ser Marte. Y después, como coayudante, va a ser Plutón. También el planeta regente del Sol, porque de la misma manera que el planeta rige el ascendente, es el regente de la carta, a nosotros nos importa mucho cuál es el planeta que rige al Sol. Un planeta cuando rige al otro, ¿qué significa? Cuando, por ejemplo, el Sol está emplazado en Tauro, el regente de Tauro es Venus, y ese planeta dispone energéticamente del Sol. ¿Por qué dispone? Es lo mismo, dispone que ser regente del lugar en donde está emplazado el planeta. Solamente que tiene una palabra diferente porque lo que aclara es que dispone energéticamente. ¿Qué significa? Que de alguna manera va a estar teñido o bajo el halo de lo que significa ese dispositor. Si estamos hablando de un planeta como Venus, ese Sol, por más que esté digamos, emplazado en Tauro y que su identidad yoica esté dispuesta en Tauro, la forma de ese Tauro va a ser venusino de acuerdo a cómo Venus esté en esa carta. Por ejemplo, muchas veces se da que este Venus, por ejemplo, puede estar en Géminis. Entonces, la cualidad de ese Sol en Tauro va a ser teñida de alguna manera por una actitud mucho más geminiana que taurina, lo que no significa que Tauro no lo va a manifestar, o sea, no deja de ser un Sol en Tauro, pero con algunos atributos de ese Venus en Géminis que está disponiendo energéticamente del Sol porque rige el lugar donde el Sol está emplazado. Después tenemos, a ver, el planeta que sea foco de una configuración. Bien, nosotros no lo hemos hablado como focal, pero sí hemos hablado de este planeta que se lleva de alguna manera
mucha atención en función de un tema natal. Si nosotros tenemos que cada vez que vemos el dispositor del dispositor, del dispositor del dispositor, termina recibiendo mucha más atención un solo planeta, ese planeta va a ser foco de esa configuración. Si bien el planeta focal en general es llamado aquel que pertenece al Yod, que era el dedo de Dios, que eran dos quincunциos unidos por un sextil, y el planeta que recibe esos dos quincunциos se llama planeta focal, también se le dice un planeta o la focalización de un planeta cuando empieza a recibir mucha atención por distintos motivos. Uno de los motivos puede llegar a ser, por ejemplo, estar aislado sin contacto. Ese también pasa a ser un planeta focal. ¿Por qué? Porque es donde uno hace foco con la mirada, más allá de este tema puntual que tiene que ver con el Yod. Cuando nosotros vemos que la mirada todo el tiempo se nos va a la búsqueda de algo que está o solitario o llevando de alguna manera un conjunto de planetas, como iniciando un trencito de planetas que es un stellium, ese planeta también, que va a ser el que está como al mando de ese conjunto de planetas que está en la foto, o sea, si hiciéramos la foto del momento en que el trencito está avanzando, el planeta que está adelante tiene como una cierta preponderancia porque los planetas de atrás están todos entremezclados energéticamente, pero el de adelante va a quedar más libre de actuar como si fuera a sí mismo. Entonces, los planetas presentes en la primera casa tienen también mucha influencia e importancia. ¿Por qué digo esto? Porque si bien no todos los planetas que están en la primera casa son angulares, porque no siempre están cerca del ángulo del ascendente, sí determinan formas de actuar del individuo, porque toda la casa 1 comprende la forma en que el individuo se abre camino por el mundo. Entonces, ese planeta que esté emplazado en toda la casa 1 también tiene importancia. ¿Por qué? Porque es una casa angular y el ángulo más preponderante es el ascendente. Después el medio cielo, la casa 7 y el fondo del cielo. Bien, otro de los temas que da fortaleza son el estado cósmico y que tiene que ver con los planetas en regencia o exaltación. Esto le va a dar una dignidad superior. Cuando un planeta está en regencia o exaltación, quiere decir que es recibida con honores, quiere decir que está en su casa, quiere decir que está cómodo y bien emplazado y va a poder dar de sí mismo lo mejor. Entonces, es un planeta que está fortalecido y que tiene un impacto en la carta interesante. Siempre acuérdense que la regencia es más importante que la exaltación. Y en el caso de la regencia hay que tomar muy claro en cuenta que no tiene dispositor. Un planeta que está en regencia energéticamente no tiene a alguien que le condicione el actuar en donde esté emplazado. Después hay otra figura que no la hemos visto todavía, pero ya que estaba la traía, que son los planetas en gozo. ¿Qué significa gozo y tristeza? Significa una comodidad o una incomodidad para estar en determinado sitio. Esto no implica una dignidad superior, no es una dignidad esencial, pero es una dignidad secundaria. Y en realidad acá les traigo la clave como para que tengan el cuadrito, que después obviamente los vamos a compartir, y que entiendan que el Sol se halla más cómodo en casa 9 que en casa 3, que la Luna, ¿sí?, al revés, se encuentra en gozo en casa 3 mucho más que en la casa 9. Mercurio se encuentra en gozo en la casa 1 y no tan así en la casa 7. Venus en la 5 y tristeza en la 11, Marte en la 6, gozo y tristeza en la 12, Júpiter en la 11 y tristeza en la 5. Obviamente estas son las opuestas complementarias, o sea, donde está el gozo de la casa, vamos a interpretar que el planeta está un poquito más cómodo, más allá
que acuérdense que las dignidades esenciales son primero, si el planeta está en mal estado celeste o terrestre, va a ser más importante que el gozo, y de alguna manera lo que va a hacer el gozo es levantar un poco energéticamente ese planeta. Es como, bueno, vamos a hacer de cuenta que está exiliado el planeta y vamos a decir, bueno, está preso, pero tiene una buena cama, le dan de comer bien, lo dejan plantear situaciones. De alguna forma es un tipo de agregado, como un puntito extra para la situación de comodidad del planeta. En este caso, esta es una regla fija y en realidad tiene que ver con el estudio empírico, y esto existe desde que existe la astrología. O sea, esto se tiene como una observación milenaria para lograr este entendimiento. Hay otras observaciones que vamos a ir viendo y desarrollando justamente después de este ping-pong de preguntas, como este tipo de cosas que son más técnicas y que hacen al entendimiento profundo del emplazamiento del planeta en sí mismo, en el lugar donde se encuentra. Bien, después tenemos el planeta dispositor de una carta. El planeta dispositor de una carta tiene justamente, es el que más planetas termina disponiendo por orden. ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo. Habíamos dado un ejemplo que era el Sol en Tauro y ese Venus en Géminis. Y ahí nos tenemos que fijar justamente si ese Venus está en Géminis, dónde está Mercurio, que es el regente de Géminis y que es el que dispone, ¿sí?, de Venus. Cuando nosotros miramos Mercurio, vamos a hacer de cuenta que está en Virgo para poder dar una explicación clara sobre esto. Y ahí, cuando me preguntaban cómo es que se cierra un tema, porque ahí ya no hay más dispositores. O sea, Mercurio está emplazado en su signo natal, en un lugar en donde él es regente, entonces ya no tiene quien disponga. ¿Qué significa esto? No significa que ese Sol va a tener energéticamente una predisposición virginiana, porque no hacemos ese pasaje. ¿Qué hacemos? El pasaje del Sol en Tauro, el dispositor es Venus en Géminis, que le va a dar características a este Sol, algunas características del signo en donde está emplazado Venus, que es Géminis, y por otro lado, este Venus va a tener unas características mercuriales más allá, digamos, en donde está Mercurio en Virgo. Estas características virginianas que va a recibir Venus van a como ordenar energéticamente a este Venus en Géminis en no ser, digamos, digamos, tan variable en cuanto a los gustos, sino posiblemente en esta variedad sea un poco más exigente a la hora de elegir, tanto sea la ropa como una pareja, como a la comida o alguna cosa que tenga que ver con lo estético, dentro del campo estético, no la comida por la luna, sino la comida por lo estético. O sea, eso que la comida entra por los ojos, para Venus es una realidad. A ver. De alguna manera, el planeta que queda, que yo les decía en un momento al principio, el planeta que esté solamente en un hemisferio y todos los otros planetas del otro lado, también, ¿sí?, llama la atención y termina siendo un planeta que cobre importancia. ¿Por qué? Porque es como un planeta aislado, y un planeta aislado, de alguna forma u otra, lo que termina haciendo es llamar la atención. A veces de buena manera, pero en general lo hace de una forma negativa, porque queda totalmente solo, sin aspectos hacia todo el resto, o haciendo oposición o cuadratura o trígono, pero está colaborando en forma solitaria. El planeta que está solitario en general, de alguna manera, va a manifestar un cierto grado de incomodidad. Bien, y también acá tenemos planetas haciendo aspecto partil. Acuérdense que la palabra partil
tiene que ver con el grado exacto, ¿sí? Algunos lo llaman el grado y minuto, nosotros le vamos a dar solamente el grado, y depende para qué técnica, ¿no? En algunas de las técnicas más avanzadas se necesita que el partil sea grado y minuto. Nosotros, para el tipo de trabajo que estamos haciendo en este momento, vamos a interpretar partil con que sea igual grado. ¿Qué significa? Que si el Sol, en este caso que estaba en Tauro, lo ponemos en un grado 21, podemos poner, en este caso al lado, a Marte en un grado 21. En este punto es lo que se llama partil. Y los planetas haciendo aspecto partil a los nodos o al Sol o a la Luna van a definir también una fortaleza. Ya teníamos la fortaleza del planeta angular, o sea, a esto le podemos sumar que si el planeta estuviera partil al ascendente, también tiene una fortaleza. Pero esto ya lo habíamos hablado antes. Ahora estamos hablando de el planeta haciendo aspecto partil a los nodos, al Sol o a la Luna. ¿Esto qué significa? Siempre son los planetas, o sea, los aspectos esenciales, que son la conjunción, el sextil, la cuadratura, el trígono, ¿sí? La oposición. Eventualmente podemos tomar, ¿sí? Al quincuncio siempre y cuando esté en este mismo tema haciendo un aspecto partil. Con respecto, volvemos al tema de los aspectos, con respecto a los aspectos, acuérdense que el tema de la luminosidad del planeta, que tiene que ver con el orbe, la luminosidad del planeta es variable acorde al planeta. Hay en este tema, hay una cosa importante, que es entender que el aspecto se da siempre que nosotros entendamos la diferencia de grados entre un planeta y otro. O sea, cuando decimos que el sextil, por ejemplo, entre el Sol y Venus va a estar con una diferencia de 60, 66, 54, o, perdón, 64, 56 de amplitud, implica que ese 4 grados de orbe que le estamos dando al aspecto, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular los aspectos. Es importante que cuando nosotros escribimos escribimos el aspecto, tomemos en cuenta los grados. Yo no puedo escribir Sol, cuadratura, Sol, sextil, Venus, si no pongo en qué grados están, porque no voy a tener la pauta que estoy haciendo algo correcto y no voy a tener un punto de referencia en donde hallarme. Bien. A ver. Ahí va. Tenemos que recordar que el signo del detrimento de un planeta es siempre el signo opuesto a su regencia. Esto significa que se limita la expresión, o sea, acuérdense que detrimento o exilio, ¿sí? Tiene que ver con, es como si el planeta estuviera preso. Entonces, nunca puede tener una expresión libre alguien que está preso. Entonces, es probable que pueda llegar a aportar algo en el tema, pero si lo aporta, lo va a hacer desde un lugar de frustración y resentimiento, porque el planeta no está cómodo. A ver, después podemos llegar a ver cómo se trabaja, si realmente cuando este planeta que está en detrimento, a la vez lo dispone un planeta que está en regencia, obviamente va a cambiar mucho, mucho la forma de interpretación. En tono a este tema, también hay que tomar en cuenta la recepción mutua. La recepción mutua es aquel que se da cuando yo estoy presa en tu casa y vos estás preso en mi casa. De alguna manera hay como un cierto equilibrio en donde, si bien no tengo total libertad de expresión
de mis propias particularidades, sí voy a tener algunas libertades que los presos no tienen. Y es como, de alguna manera, se neutraliza esa energía. La recepción mutua de los planetas puede darse tanto sea por signo en dignidades esenciales como por casa en dignidades accidentales, y después, que íbamos a ver más adelante, también por trigonocracia, que es otra forma de darle una dignidad a los planetas. Bien, el signo de la caída de un planeta es siempre el signo opuesto a la exaltación. Esto ya lo tenemos en las tablas, lo tenemos claro, lo hemos hablado, pero en este caso el planeta lo que tiene es debilidad o flojera. ¿Qué implica? Que no tiene la misma voluntad para actuar y lo que va a manifestar es muy poco en función de su fuerza. ¿Por qué? Porque se debilita por estar en un lugar en donde no es bien visto lo que dice. En función de esto, para que tengan una idea, tiene que ver con las técnicas nuevas que salen, por ejemplo, ¿no? O las medicinas nuevas que salen en su momento, por ejemplo, la medicina de Hammer, el doctor Hammer encuentra todo una expresión tanto biológica como emocional para entender cómo impactaba emocionalmente en el cuerpo unas enfermedades, y el tipo termina estando en cana, ¿no? Porque no va con el lugar, o sea, no va con la propuesta sociopolítica del momento. Estoy dando este ejemplo puntual porque esto sería muy parecido a un signo o en exilio o en caída. A ver, ¿por qué yo lo pongo en caída? Porque la palabra de él se perpetúa. Quiere decir que por más que no estaba del todo reprimido, de alguna manera él tuvo forma o tuvo, digamos, la energía necesaria para hacerlo seguir. Entonces, esto no implica que no hay resultados o que no hay visibilidad del planeta en cuanto a su emplazamiento en la carta. Quiere decir que posiblemente la reacción o las cosas que genere ese planeta en su propio entorno no sean del todo satisfactorias en lo inmediato, más allá que por ahí después de muerto se pueda decir que Hammer era un genio o lo que sea, como ha pasado con Tesla, como ha pasado con tantos otros. De alguna manera, cuando un planeta está en esa forma, no lo van a recibir bien, o porque lo van a ver como alguien que miente, o porque lo van a ver débil, o porque no está muy fundamentado, o porque es demasiado excéntrico. Esto va a depender en dónde esté emplazado el planeta. Bien, habíamos visto también las dignidades accidentales, que significa que el planeta está angular, como lo veníamos diciendo, cuando se encuentra en una casa afín con el de su regencia natural. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Sol en la casa 5, Mercurio en la casa 6, Júpiter en la casa 9. ¿Por qué? Porque en el zodíaco en reposo, ¿sí? Tomando en cuenta que el zodíaco empieza en Aries y termina en Piscis, hay una paridad entre el signo y la casa. Y en eso, ¿sí? Si bien esto tiene que ver con dignidades accidentales, ¿sí? Cuando digo accidentales son accidentales, porque el planeta está ahí por accidente, como que cae ahí, ¿sí? Podría haber caído durante el día en cualquier otro lugar, de acuerdo al horario. Es muy probable que en el signo durante el día permanezca prácticamente en el mismo, pero no así el tema de el planeta en una casa. Cuando las dignidades son accidentales, son unas dignidades menos importantes que las dignidades esenciales. Pero sí es importante tomar en cuenta que un Mercurio, por ejemplo, en casa 3, es más interesante que un Mercurio en casa 4, ¿sí? Bien. Bueno, cuando el planeta está angular, cuando se encuentra bien, cuando el movimiento del planeta es directo a través del signo. ¿Esto qué significa? Habíamos visto en la clase pasada
Los planetas podían estar en forma directa, estacionaria o retrógrado. Cuando un planeta es directo, que significa que está avanzando, entre comillas, paralelamente a la Tierra, entonces nos da esta sensación que avanza. Este planeta tiene más dignidad, porque son energías que van conjuntas a lo que nosotros estamos viendo. Significa también una dignidad accidental, ¿sí? Y no es una dignidad de importancia. De alguna forma, no podemos dejar de entender que mucho más relevantes siempre son las dignidades esenciales. Bien. Vamos por acá. Cuando se encuentra en elevación respecto a otros planetas, o sea, cerca del medio cielo. Esto también lo hemos visto en las clases pasadas, que tiene que ver con un planeta que esté cerca del medio cielo. Esto no significa que pueda estar en la casa 7 si todos los planetas están abajo, que el planeta más cerca, aunque esté en la casa 7, sea un planeta elevado. Elevado implica a unos grados de la casa 10, que es el medio cielo. En función de esto podemos decir que es elevado un planeta que esté 10 a 15 grados, ¿sí?, de ese medio cielo para un lado o para el otro. Y el que esté más cerca del medio cielo es el planeta que va a tener más preponderancia porque es el que está más cerca del ángulo. Bien. Vamos a... Bien, este tema tampoco lo hemos visto, pero lo vamos a ver ahora. Cuando es oriental respecto del Sol, ¿qué significa esto? Quiere decir que asciende antes que el Sol. Cuando nosotros miramos un tema natal, tenemos que acordarnos que la línea del horizonte, ¿sí?, nos va a dar donde asciende y donde desciende el Sol. El planeta que está inmediatamente cerca, ¿sí?, del Sol, y aparte de eso está yendo a la madrugada a manifestarse en el cielo primero que el Sol, es como que es un planeta que le está abriendo la puerta a la luminaria. ¿Esto cómo se ve? Cuando un planeta se acerca a la casa 7, que es por donde el Sol se eleva para pasar hasta el medio cielo y terminar ocultándose en el ascendente. ¿Por qué? Porque los planetas que están ahí abajo tienen que ver con la noche, y los que estén en el hemisferio sur, digamos, y todos los que están en el hemisferio norte son los que están de día. Entonces, el planeta que está ascendiendo lo está haciendo a partir de la casa 7. Bien, ahora voy a hacer una pausa, obviamente, y vamos a hacer el listado de preguntas. Todo lo que necesiten, acuérdense, con manitos arriba, y Andrea le va a abrir el micrófono y cerrar a cada uno de manera déspota. A ver, ¿hay dudas con respecto a lo que estábamos viendo? ¿Fue mucho? No. A ver. Levante la mano el que tiene dudas. Yo de paso me voy a tomar el café helado. Bien, ahí Andrea. No pasa nada para las que sienten que están atrasadas. Andrea va... bien. Voy a habilitar el chat, que no lo estaría encontrando. Acá está el chat. Bien. 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 Bueno, André no los está habilitando, así que les voy a habilitar yo. Vamos con, levanten la mano. Bien. Ahí va.
Sí, tienen opción de reacciones, sí, sí. Eh, vamos a hacer así, sí. Abrite, porfa, Vicky e Inar, ábranse el audio y hagan Ahí va, preguntas. Ahí va. Y después cierren el audio. dale. Bueno, gracias Judith, muy buena esa clases express. El otro día leyendo la carta, no sé si es una duda en puntual, pero a mí me sigue costando un poco el tema de los dispositores. Entiendo el tema, entiendo cómo hacerlo. A la hora de la interpretación, de agarrar una carta como jugando, un poco ejercitando, me sigue costando integrar bueno, quién termina de disponer a quién y cuando son varios dispositores y cómo termino articulando eso en la carta, pero también reconozco que estoy llegando de a poco a los ejercicios. Entonces, no es una duda puntual, pero para que sepas que ese tema todavía me termina costando cuando lo quiero poner en práctica. Bien, Simplemente eso. No es bien, que no quede claro, sino que me cuesta por ahí más ejercicios de cómo aplicarlo, para tener bien, más, porque cuando es uno muy claro es simple, pero cuando de repente tenés dos o tres y se me mezcla. bien, Simplemente. bien, bien, perfecto. Bueno, el tema de la interpretación, lo que pasa es que lo que hay que bajar es la ansiedad de la interpretación, porque nos faltan muchas cosas para poder interpretar profundamente. Entonces, por ahora es como si me dijeran, bueno, eh, si estuviéramos en clases de carpintería, ¿no? Estaríamos haciendo banquitos y con que la gente no se caiga mientras se sienta en el banquito sería como genial. Ahora, si de ahí pasamos a una carpintería tipo ebanistería y aparte la construcción de casas, y sí, estamos en un problemón. A ver, la realidad es que el tema es que ustedes quieren con la misma estructura y con el mismo conocimiento que para un banquito, querer hacer una casa. Entonces, yo lo que les digo es, relajen un poco el tema de la buena interpretación o el buen juicio a la hora de interpretar. ¿Por qué? Porque en realidad justamente primero hay que adquirir cierta destreza, si fueran carpinteros, es no cortarse las manos, saber cortar en ángulo, saber qué tornillo usar y de qué manera, la longitud del tornillo, digamos, si se pone o no se pone tarugo, cómo no se pone, si se le pone cola o no al tornillo para la silla, bueno, cómo se encola bien, si tienen buenos sargentos, como verán, algo de carpintería vengo bien. Pero bueno, me dedico más a la astrología, les digo, honestamente, me resulta más fácil. Pero si nosotros tuviéramos como ese entendimiento, primero, de las herramientas, y vamos despacio, y lo ideal es que cuando hagan cuando empiecen con un tema natal, escriban, este dispone a tal, o sea, por ejemplo, el Sol está en Tauro, a Tauro lo dispone, o sea, al Sol lo dispone Venus, a Venus lo dispone Mercurio, como estábamos haciendo antes, ¿no? Para seguir con el ejemplo que veníamos haciendo. De alguna manera, esto a nosotros nos sirve visualmente para después mirar cuántas veces se repite el mismo tipo. Eso por un lado. Esos son como técnicas que tienen que ver con reasegurarnos el conocimiento que estamos tratando de adquirir. Y por otro lado, también revisar después dónde está cada uno de estos. Pero acuérdense que cuanto más escriban, más claro les va a quedar, porque donde aparezca un error va a saltar a la vista. En cambio, cuando lo hacen mentalmente, no van a saber dónde está el error y van a incurrir en el error. Escriban, o sea, no, yo les podría mostrar mis primeros cuadernos de astrología, cuando aparte calculábamos a mano, así que eran muchos cuadernos, pero una de las cosas que yo hacía era todo el desarrollo y a mí me sirvió un montón. Hoy no lo hago, hoy no lo necesito, pero en algún momento me sirvió. ¿Por qué? Porque yo desarrollaba, por ejemplo, este Venus en Géminis y ponía todo lo que se me ocurría con todos los aspectos que recibía y qué sé yo. Después, cuando miraba el tema, decía, ah, no, pero esto nada que ver, porque este Venus en Géminis estaba así, pero resulta que recibía un trígono de Saturno, entonces, o estaba conjunto a Saturno, así que toda la delincuencia hormonal que tenía ese Venus en Géminis se acabó a los 2 minutos. Entonces,
estaba bien porque desarrollás el planeta, pero también está bien porque le agregás el aditamento de lo que vas viendo. Entonces, empezás a tachar lo que no se ajusta a la realidad de la carta. Y esto lo que permite es tener como un cierto juicio de valor como abarcativo. Pero para esto tienen que pasar por, primero miro el dedo y después miro todo el brazo y después miro todo el cuerpo y digo, claro, no, este dedo me quedó desproporcionado. O sea, no le da el sentido visual a todo el resto que estoy viendo. Y ahí es donde empiezan a recortar. Ahora, es cierto que si ustedes hacen el dedo muy grande con respecto al cuerpo en un cuadro, achicarlo, si está bien dibujado, es mucho más fácil que empezar a dibujarlo desde cero, ¿sí? Entonces, describan cada cosa puntualmente y describan cada dispositor y cada planeta y qué implica que lo disponga cada cosa. Entiendo que es un laburo, entiendo que es desgastante a veces y que se les van a ir un montón de hojas escribiendo y escribiendo, pero y que después encima, cuando tengan que hacer la reducción, les va a quedar un texto así, ¿sí? De alguna manera u otra, cuando hagan la reducción, igualmente esa reducción va a estar mucho más acertada que el divague de cada cosa. Es como que para dejar de divagar, que la palabra divagar tiene que ver no solamente con hablar sin sentido, sino que no se ajusta a la realidad, ¿sí? A la realidad de lo que se está viendo. En astrología el 90% de la gente divaga. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas sin sentido, o sea, no condice con lo que se está viendo. Que esto pasa mucho en todos los lugares, ¿no? En todas las páginas, o sea, hay un divague tremendo en donde, sí, yo también tengo Venus en la casa 7. A ver, es tremendo el divague. Ahora, ese Venus en la casa 7 tiene una tipología, pero bueno, pasada esa tipología por los 12 signos y por las dignidades y por los aspectos y por los gozos y por, digamos, cuando empezás, ese Venus en 7 de cada persona es totalmente diferente, es absolutamente diferente, tomando en cuenta que, sí, astrólogos divagueros. Sí, no, en general, a ver, los astrólogos serios no son muy divagueros. El problema es la gente que estudia astrología, que cree que conoce la astrología y que habla como fundamentándose desde la astrología. Pero bueno, ¿quedó claro más o menos el tema de los dispositores? Es práctica, necesitan la práctica y la práctica escrita. O sea, no la práctica mental, porque en la práctica mental se van a olvidar, se les va a perder en el camino. O sea, se empieza como a diluir por dónde empecé y se empieza a hacer una galleta mental que es difícil de remontar después. Astrología placebo, tal cual, tal cual. Bien, pregunten, ¿quién más tiene una pregunta? A ver, yo tenía una duda respecto, por ejemplo, si un planeta está en regencia, es lo mismo que dignidad. A ver, bien, la dignidad o debilidad planetaria se da de distintas formas, ¿sí? Una es en regencia y la otra es en exaltación. Son distintos tipos de dignidades, pero ambas son dignidades. O sea, la dignidad es un concepto general y después hay una, digamos, una forma de darle jerarquía a esas dignidades. Una es primero la regencia, después la exaltación, el planeta angular, el planeta en gozo, todas esas son dignidades a la hora de tomar en cuenta. Pero acuérdense que las dignidades tienen jerarquías también. O sea que hay cosas que son más importantes que otras. No pasa nada si lo tengo que explicar de nuevo, ¿eh? No, que no les dé cosita preguntarme porque estoy acá para responder. Si es necesario 10 veces sobre el mismo tema, no me importa, ¿eh? No es algo que me inquiete. Aspecto partil, bien. Aspecto partil tiene que ver con un planeta, ¿sí?, que esté en igual grado que otro. Esto que cuando uno mira una carta, por ejemplo, y vemos, ah, Neptuno está en grado 21, ah, Saturno está en grado 21. A ver, eso significa que de alguna manera hay
algo entre ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué hay entre ellos? Va a depender de la distancia angular, o sea, va a depender de cuántos grados de distancia hay entre uno y otro. Pero está claro que ese aspecto, al tener el mismo grado, va a ser un aspecto partil, que puede ser una conjunción si está pegadito, un sextil si está a 60 grados justo, una cuadratura si está a 90 grados justo, porque si está en el mismo grado, obviamente va a ser justo. Partil significa justito, justito, eso significa. Y el trígono, 120 grados. Y el quincuncio va a ser 150 grados. Y la oposición va a ser 180 grados. Y listo. Es como, bueno, si está justo en el punto en donde hacen ese contacto, el aspecto partil, acuérdense que siempre es más fuerte. Cuanto más cercano es o más cerrado es ese ángulo, el aspecto es mucho más fuerte. Porque cuando nosotros vemos un aspecto, por ejemplo, que se hace, vamos a hablar de un trígono, entre el Sol en 10 de Aries, ¿sí? Y lo ponemos un Júpiter en 10 de Leo, estos van a estar en trígono, ¿sí? Pero si este Júpiter, en vez de estar en 10, estuviera en 18, que es un aspecto, perdón, en 16, que es un aspecto de trígono que se está abriendo al punto de irse, y si aparte de eso, digamos, bueno, en este caso puse el Sol como ejemplo, pero vamos a cambiar ese Sol por un Marte. Si ese Marte estuviera retrógrado, este está tendiendo a retroceder y este está tendiendo a avanzar. Y de alguna forma lo que se dice es que se va a romper el aspecto muy cerquita, ¿sí? O sea, en la medida que vamos a ir avanzando, este aspecto, en vez de cerrarse y acomodarse para hacer un aspecto partil en el momento de la foto, se están yendo, se están despidiendo del aspecto. Entonces es un aspecto débil. Es como, che, yo te colaboro, porque acuérdense que el trígono es una colaboración. Entonces, yo te colaboro. Ah, ¿me das una mano para correr el mueble? Uy, justo me estoy yendo. Si querés lo vengo y lo hago la semana que viene. A ver, hay una voluntad, pero la voluntad va a estar más predispuesta a algo que ocurra más adelante que en el momento, porque el planeta ya se está despidiendo de la colaboración. ¿Se entiende? Bien. Preguntas. Había una pregunta que quedó pendiente, que no lo vimos en el Word que estábamos compartiendo, que es, ¿qué pasa con un planeta que está en un signo interceptado? A ver, mi duda era en el caso de una regencia, pero en casa de tristeza. Siempre la regencia es por sobre todas las cosas. Acuérdense, la regencia es la dignidad principal y fundamental. La tristeza lo que dice es, uy, qué bajón, oh, estoy en un lugar que me encanta, qué sé yo, pero hay un poco de viento. Le importa tres cuernos. O sea, no va a tener, no va a tener como preponderancia esa tristeza. Puede llegar a ser si justo encima recibe malos aspectos de un montón de planetas. Entonces es, uy, qué bajón, estoy en un lugar maravilloso, qué sé yo, y encima hay viento, y este me rompe las guindas, y el otro me está molestando, y el lugar es caro. Bueno, cuando sumamos una cantidad de cosas que hace la incomodidad, sí, pero esa persona, en este caso el planeta, cuando está en regencia, igual tiene la fuerza para bancársela y pasarla bien. A ver, tengan paciencia con los chats. A ver, voy a mirar todos los chats. Bueno, el tema de los signos interceptados, ahí voy. Esperen un poco, porque son 80.000 preguntas. Bien, voy a contestar acá, mirando el chat. El tema de un planeta que está en un signo interceptado implica que ese signo, o sea, que el planeta se expresa de la misma forma, porque acá el tema es que un signo
interceptado, que es cuando queda los 30 grados de un signo encerrado entre dos cúspides, lo que no se va a expresar es el signo. Ahora, cuando hay un planeta que está emplazado ahí, se expresa a través del planeta, porque hay un actuante que habla por medio de ese tema. Entonces, ese signo interceptado no es que va a dejar de serlo, pero de alguna manera va a tener expresión a través del planeta. A ver, no, los 0 grados, para los que preguntan, los 0 grados de los planetas no es un grado más cómodo, no. La realidad es que los 0 grados son como cuando uno entra a primer grado. Hay una energía de muchas ganas de hacer un montón de cosas, pero hay inexperiencia. Así como hay un abordaje en el grado 29, que se llama grado de pérdida, y que también era parte de una pregunta, el grado 29 muchas veces se lo llama el grado kármico, se lo llama grado de pérdida, pero muy lejos de tener unas connotaciones tan terribles, a veces sí se manifiesta como carencia, como, bueno, vieron como los alumnos de quinto año del secundario, acá que se termina en quinto año, en los colegios que se termina en quinto año, que los últimos 3 meses de clase no quieren hacer más nada. Bueno, pero el que esté motivado, ¿sí? El que esté motivado porque quiere hacer una determinada carrera y está ansioso, le pone mucha pila. Entonces, esto es lo que pasa con un grado 29. Puede ser que experimente esta desazón de, bueno, ya me estoy yendo, entonces no me importa un cuerno y tengo pocas ganas de hacer cosas, entonces me tiro a chanta, me hago vago, me tiendo a quedar quieto, o bien me puedo poner demasiado exaltado, como demasiado ansioso por la próxima etapa. Entonces, resuelvo bien rápido lo que me toca en esta, pero estoy como ansioso de pasar al siguiente tema. Los ceros tienen que ver justamente con el primer año o el primer grado o como un momento de iniciación. Entonces, no lo hace más cómodo, lo hace más ansioso. Lo de oriental, bien, lo de oriental al sol tiene que ver con, porque me estaban preguntando, lo que no entienden que es un planeta oriental al sol. Nosotros tenemos la línea del horizonte, que es la línea del ascendente y el descendente, que es una misma línea, porque en realidad acuérdense que son ejes, siempre pensamos en ejes, porque todo lo que pasa en un lado ocurre también en el otro. Entonces, en este eje, ¿sí? Lo que tenemos es el amanecer, ¿sí? En el descendente, para nuestra latitud, tenemos el amanecer, que son los planetas que van llegando a la cúspide de la casa 7 y por ahí le abren camino al sol. ¿Qué implica esto? Implica que son los que le abren la puerta al amanecer. Entonces, si hay un planeta que está cerca del sol, y que aparte el Sol está en el hemisferio sur y hay, digamos, y hay un cierto margen de cercanía entre el Sol, por ejemplo, desde la casa 5 hasta la 7, y hay un planeta en ese sector, el que esté más cerca de la casa 7 es el que va a abrir la mañana. ¿Esto qué implica? Que le va a abrir la puerta al sol para que amanezca. Y esto le da una jerarquía. A ver, pregunta. El grado 29 en general me generó una duda para preguntar puntualmente por estos, si estarían en conjunción con el ascendente o los ángulos. A ver, ¿qué pasa con... bueno, se suman a la pregunta si el grado 29 está en la tercera casa, la sexta casa, la novena o la 12ª. Bien, a ver, bien, vamos a ordenar un toque el tema de el grado famoso 29 que genera tanta cosa. Un planeta en grado 29 va a depender mucho de... ay, ¿qué pasó?
No sé qué pasó, se me fue la pantalla de golpe. Un planeta en grado 29 va a tener que ver con la pérdida o la ganancia, pero en realidad no es un planeta que esté en equilibrio. No solamente los planetas van a estar en grado 29, porque pueden aparecer las cúspides. Cuando las cúspides de las angulares, que ya vamos a desarrollar, que queda todavía ese tema pendiente, qué pasa con el medio cielo, el fondo del cielo y la casa 7, cuando las cúspides, ¿sí?, están en grado 29, puede implicar un desarrollo, digamos, exhaustivo de la expresión de esa casa, o puede resultar en detrimento o en perjuicio de la persona. ¿Esto qué implica? Cuando el ascendente, que es el cuerpo físico, está en grado de pérdida, puede llegar a generar un desequilibrio biológico. Puede haber digamos, puede haber pérdida de peso, puede haber pérdida, de acuerdo, esto va a depender mucho del signo en donde esté emplazado este grado 29. Cuando los otros planetas, ¿sí?, o sea, cuando los planetas en general están dispuestos en un grado 29, siempre nos tenemos que acordar que la valía está en el planeta, no en el grado. O sea, un Urano en grado 29 va a generar posiblemente situaciones de índole nerviosa, pero puede ser o demasiado calmo o demasiado exacerbado el sistema nervioso central, que es lo que rige Urano. Pero nunca va a poder ser que come demasiado. O sea, si come demasiado es por ansiedad que le genera el Urano, pero no es, digamos, la consecuencia no es directa, ¿sí? O sea, el planeta lo que nos va a decir es cómo se expresa ese grado 29, pero siempre es un grado de desequilibrio, sea como sea, se va a manifestar como grado de desequilibrio. Ahora, ese grado de desequilibrio no siempre es negativo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo en algún congreso, hay un excelente astrólogo, que lo pueden leer, es un excelente astrólogo y aparte un psicólogo junguiano, amigo y un colega muy conocedor, que se llama Alberto Chislowski. Él tiene el Mercurio en el ascendente en grado 29. Les cuento esto para que se den una idea cómo funciona. Estábamos en un congreso, a todos nos daban entre 40 minutos y una hora para disertar. Esto es más o menos, siempre es un poco ajustado, pero bueno. 40 minutos, una hora para desarrollar un tema que aparte se comparte en texto es suficiente, o sea, uno frena 10 minutos antes, hace preguntas, se supone que uno le habla a astrólogos por un lado o a estudiantes de astrología avanzada. O no avanzada, pero digamos, los que no, pueden preguntar después en el pasillo, en el café, después esto es como una cosa ceremonial que se corren, digamos, estos temas se siguen caminando dentro de distintos espacios que se produce el Congreso. Entonces, Alberto Chislowski, que tiene su Mercurio en grado 29, le tocaba empezar, aparte ascendente en Aries, ¿sí? Era un ascendente en Aries, un Mercurio en Aries en grado 29. Le tocaba empezar a la tarde. Habíamos hecho como la primera parte a la mañana y él con mucho entusiasmo abría la tarde. Insisto, un tipo muy, muy conocedor. En ese momento, una de las cosas que hacíamos era, había una estatuilla que era como simbólica, y todos los años lo que hacían era el que ganaba la ponencia, se llevaba la estatuilla, al año siguiente iba al congreso, la devolvía, y así iba paseando la misma estatuilla por todos lados. Bueno, él entra al escenario, ¿no? Insisto, un tipo muy, muy inteligente. Entra al escenario, tiene su pupitre, su espacio, su cosa para explayarse, y en los movimientos abruptos obviamente tira la estatuilla. ¿Sí? Esto es bien del cuerpo físico, Aries en grado 29, Mercurio en grado 29, bueno, agarra, la pone más o menos así, la estatuilla queda con la cara mirando para el otro lado, así fue como un tema bastante así divertido en el momento, y arranca una ponencia que estuvo genial, pero que duró 3 horas y media.
porque no podía parar jamás de hablar. Esto tiene que ver con el grado de pérdida. Todos se iban levantando y se iban, y se iban, y se iban, porque llegó un momento que no había forma. Yo como lo quiero mucho, y aparte lo admiro mucho, y aparte me parece un tipo súper interesante, me quedé, por respeto aparte, ¿no? Igualmente porque realmente era una persona que sabe mucho, insisto, es alguien a quien admiro. Pero la gente se levantaba y se iba. Esto es claro, un claro ejemplo del grado 29. Es un ejemplo en donde en realidad hay una gran capacidad, ¿sí? Mucha capacidad del otro lado, pero no hay una sensación de límite, no sabe cuándo parar. Entre que el ascendente no le permite parar y el Mercurio en Aries no le permite parar, el grado 29 exacerbó toda esa situación y se hizo larguísima. Igualmente, insisto, fue uno de los premiados, o sea, éramos varios, éramos como 50 y bueno, yo también gané mi pequeño premio, cada uno, digamos, pero nada, bueno, saben que a mí no me gusta chapear, pero de alguna manera lo que digo es que él dio una muy buena ponencia, larga, pero muy buena. Voy a mirar los chats que quedan. A ver. Los dispositores, ¿seguimos con los dispositores? No. ¿Sí? Seguimos con los dispositores. Bueno, con respecto a las casas, puntualmente una palabra, la sexta. Bien, las casas. A ver. Sí, tal cual, la luna en Géminis también puede haberla hecho en 4 horas. Y yo lo hice bastante. En una tardé 30 minutos, pero en uno de los congresos estaba embarazada, hinchada un poco las guindas, así que fue como pim pum pam, y en un momento me cansé y dije, bueno, listo, y me paré y me fui, ni siquiera di espacio para las preguntas, un desastre, pero no tenía ganas de estar ahí, así que fue como muy, bueno, listo, cumplí, hice mi parte. Hubo otro, hay algunos de los congresos que están en la web si los buscan, ¿eh? Hay unas ponencias que están en la web, pueden buscarlas de AstroAr, pero si ponen, seguramente hay una concadenación de algunos temas y hay varios astrólogos interesantes, algunos no, juro por Dios que algunos no. Bueno, el tema de las casas del medio, vamos a hacer un parate y vamos a hablar de algunos de los temas de las casas que quedó pendiente. El tema del medio cielo, ¿qué significa el medio cielo? Que también habían preguntado en algún momento la casa 6, o sea, las casas 6, 12, la 3, las casas, digamos, vamos puntualmente con un ciclo, digamos, de casas. Tomen en cuenta que nosotros empezamos por la casa 1 en esto de yo soy, yo tengo, yo pienso, yo siento, ¿no? Yo voy creando con el universo, yo empiezo a servirle a ese universo con el cual, digamos, tengo conciencia de todo este proceso, me vinculo con el otro, me puedo entregar, puedo entender que otro mira de otra forma y me abre el panorama filosófico, y de alguna manera, en esta siembra que empieza en el campo de Tauro, digamos, donde yo tengo la primer tierra y donde expreso mi primer tierra, y en Virgo, en donde empiezo a sembrar la semilla de Virgo, en la casa 10 tengo la cosecha del resultado de todo un proceso de transformación y es el punto más elevado de la carta. Este lugar, ¿sí?, tiene que ver con la madre, tiene que ver con la profesión, tiene que ver cómo la sociedad general me ve, cómo me identifican. A mí, por ejemplo, me identifican como astróloga, aún en los ámbitos donde no soy astróloga. O sea, digo, en mi familia, tanto política como natal, me identifican como astróloga en un montón de momentos. O sea, che, Yu, vos que sos astróloga, me podés, o sea, me siguen identificando como astróloga. Esto no es malo, no es bueno, ¿eh? Tiene que ver con la 10 y cómo uno, digamos, es visibilizado a través de lo que hace.
Yo me acuerdo que cuando era adolescente mi papá me decía, no digas soy astróloga, decí trabajo de astróloga. Un padre sabio he tenido a veces. Y de alguna manera entendía lo que quería decir con esto de no identificarse demasiado con la profesión, porque uno no es la profesión, pero sí la sociedad te identifica a través de la profesión. Esto queda claro. Entonces, cuando la sociedad te identifica a través de la profesión, lo que se ve es la casa 10. Más allá de si hay o no una identificación personal ahí, que esto es para ver puntualmente en cada carta. Por otro lado, también, digamos, habían preguntado el tema de la casa 6. El tema de la casa 6 es un espacio en donde se brinda servicio, ¿sí? Pero sí hay es un momento de transición entre la conciencia de mi poder creativo y de mi propio ser, que es la casa natural que le corresponde a Leo, y mi vínculo con los otros. Hay un proceso que se da a través de la casa 6 que tiene que ver con el servicio. Por ahí es una de las casas más complejas porque es la casa del trabajo, es la casa de la salud, y que, loco, ¿no? Porque durante tantos siglos se habló de el trabajo es salud, ¿no? O sea, porque de alguna manera cuando hablamos del trabajo es salud, no estamos hablando de si es bien pago, si es mal pago, si está, si no está. O sea, estamos hablando que el ser operativo y al servicio de otros, algo que me trascienda a mí mismo como individuo, es algo que valora a otro. A ver, si bien vamos a entrar en un tema que no vamos a ver en estas próximas clases, hay algo que se llama casas derivadas, que tiene que ver con justamente una casa que está, digamos, que se deriva la interpretación de una casa a la otra. Si yo me planto como si fuera mi casa 1, la casa 5, la casa 6 pasa a ser la 2. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Si yo hago de cuenta que empiezo mi zodíaco mentalmente en la casa 5, y digo, este es mi 1, me planto ahí, este es mi 1 porque yo quiero entender lo que pasa acá. Este es mi 1, piénsenlo, 2 minutos. Yo me planto acá, estoy en mi casa 5, pero en mi cabeza funciona como 1. Quiere decir que la 6, si me planto, es la 2, y la 7 es la 3. Entonces, cuando yo tomo conciencia, ¿sí?, de mí misma plantada en la casa 5 como una conciencia de 1, la casa 6, que pasa a ser mi 2, lo que va a explicar son los valores, que es lo que significa la casa 2, de mi experiencia en la casa 5. ¿Sí? Lo que va a hablar es de cómo yo valoro al otro, ¿sí? Cómo yo me salgo de mí misma a tomar valor por el otro y dar servicio a tales fines. Y después me vinculo en la casa 7. Porque si yo me planto en la casa 5 como si fuera la 1, la casa 7 sería la casa 3. ¿Sí? Y si la casa 3 tiene que ver con los pares, los hermanos, es razonable que también sea una casa de vínculos, más allá que ya lo es de por su propia naturaleza. Es como yo comparto y me vuelvo par a las personas que están en ese lugar. Y es la casa, la 7, la de los otros, la de los contratos sociales, la de los papeles firmados. Si bien los papeles se ven en la casa 3 natural, en la 7 se ven los contratos. Y hay una correlación cuando nosotros nos distribuimos a partir de un lugar determinado. Con lo cual, para que se den una idea, y estos son tips, pero que no son para que ahora los pongan en práctica, son solo para que los entiendan. Si yo me planto en la casa 4, por ejemplo, que es mi familia natal y que representa más a mi padre, ¿sí?, el padre de mi padre, ¿sí?, que sería 4 más, sería la casa 7. O sea que mi abuelo lo voy a ver en la casa 7. Y así vamos a poder seguir avanzando en el conocimiento, que no vamos a hacer ahora, pero simplemente es para que entiendan que
digamos, las casas tienen mucho más contenido del que nosotros le estamos dando. Nosotros le estamos dando ahora explico lo de plantarse. Le estamos dando este sentido justamente porque estamos aprendiendo, o sea, le estamos poniendo poco aditamento de concepto a cada casa. En la medida que vamos desarrollando y entendiendo cada vez más, vamos a ir agregando conceptos a las casas. Pero antes de agregar, vamos a tratar de cómo afianzar los conceptos básicos, que son los que, como volvemos a la carpintería. Sí, sabemos que una casa se puede estructurar desde tales y tales postes o tales y tales maderas, pero de ahí a saber si los cabios de una casa tienen que estar a 40, 60, o depende qué techo le vas a poner, o qué tipo de paredes, o si vas a usar paneles, ya es otro tema. Es como, bueno, a ver, frenen un toque. El tema de posicionarse en una casa, que tiene que ver con lo que se llama casas derivadas, que es re fácil de hacer, pero necesitan tener el concepto previo más asentado, es plantarse en una casa imaginándose que cuento desde esa casa lo que necesito saber para adelante. Entonces, si yo me planto en la casa 3 y pienso, por ejemplo, cómo es la vecina de mi hermana, si los vecinos es en la 3, y estoy plantada en la 3 porque estoy pensando en mi hermana, y esa es mi 1, la 3 de la 3 sería, ¿cuál? La 5. Porque digo 3, 4, 5. Y en eso, en la casa 5, me va a mostrar cómo son los vecinos de mi hermana. Pero como ahora no nos interesan los vecinos de mi hermana, no vamos a seguir por ahí. Solamente les estoy explicando. En realidad, bueno, me hubiera interesado saber cómo son los vecinos de mi hermana, pero no vamos a desarrollar este tema ahora. Entonces, a ver. Bien. A ver, Ana Luz dice, bueno, coincidiría, porque yo tengo a Neptuno en la casa 7 y no conocía a mis abuelos, pero sé que ambos eran depresivos y tuvieron bastante historias claro, neptunianas, tal cual. Bien, a ver, el orbe de la conjunción, me están preguntando. Bueno, el orbe de la conjunción depende de qué planetas, porque acuérdense que orbe es de los planetas, no del aspecto. Entonces, si yo voy a poner una conjunción, por ejemplo, de Plutón y de Saturno que se mueven re lento, no lo puedo poner un orbe de conjunción a 12 grados, porque primero tienen menos luz, y segundo, su movimiento es tan lento que para que estos dos estén juntos faltan 1.000.000 de años. Bueno, en este caso están ahora, pero no sería el caso. Digo, en la foto esa, donde yo los estoy poniendo a 12 grados, la realidad es que falta un montón para que estos tipos estén juntos. Entonces, para cuando yo me fijo en un aspecto, tengo que tener en cuenta la velocidad del planeta. ¿Y esto qué significa? La Luna, Mercurio, Venus, Marte se mueven más rápido que el Sol, ¿no? Que Júpiter, que Saturno. Sí, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta quiénes se mueven más rápido. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la luminosidad, porque obviamente, o sea, los planetas, las luminarias y los planetas personales tienen mucha más luz. Los sociales tienen un poco menos de luz, pero es loco porque si pensamos en Júpiter es súper luminoso y Saturno se ve a simple vista, es el último planeta de los que se ve a simple vista. Entonces, siempre que hablemos de los 7 planetas principales que son los antiguos de la astrología, los visibles al ojo humano, tenemos que dar un poco más de orbe o darles, digamos, importancia. Pero muchas veces este tema del aspecto, si está o no por orbe, nos lo va a definir un montón de cosas del tema y la propia experiencia, porque nosotros podemos aplicar entre el Sol y Júpiter una conjunción muy abierta de 12 grados, por ejemplo. Podemos hacerlo, pero de alguna manera u otra va a ser esto que hablábamos, bastante disociada, ya está como separándose.
Ahora, si Júpiter estuviera retrógrado, puede ser que es el tipo que cuando le pido si me ayuda a mover el mueble, puede ser que esté como volviendo a darme una mano, pero no lo está haciendo de buena manera, porque el retrógrado no actúa de buena manera. O sea, lo está haciendo como, bueno, no me queda más remedio, voy y lo hago. Pero no es lo mismo que el planeta que está en orbe mucho más cerrada. Entonces, a la hora de interpretar un aspecto, es muy importante entender la magnitud de la distancia y también la relevancia en dónde está posicionado, si es una casa cadente, si es un signo fijo, porque un signo fijo implica una cierta tendencia a quedarse quieto. Entonces, no puede tener el mismo orbe un planeta que tenga que esté emplazado en un lugar fijo que en un lugar mutable o en un lugar cardinal, porque el cardinal va a tender a moverse más rápido y el fijo, de alguna manera, va a tener un poco de desidia a la hora de mover, ¿sí? O mucha constancia. En el caso que el aspecto sea cerrado, va a tener mucha más constancia el fijo que el mutable. Entonces, son esas las variables que hay que contabilizar a la hora de mirar todo un aspecto. Pero como son muchas variables, a veces hay que tomarse el trabajo de solamente entrar en esa línea de cuestionamiento cuando hay duda. Pero para eso necesito que escriban lo que piensan en la medida que lo van interpretando, porque es muy probable que donde entre la duda, si ustedes tienen digamos, estos razonamientos posteriores, esas dudas se disipen. A ver, voy a mirar otras preguntas más. Entre Mercurio y Venus, por ejemplo, menos de 10 grados, ¿es conjunción? Sí, 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 totalmente. Entre Mercurio y Venus, menos de 10 grados es conjunción. A ver, insisto, también depende para qué, a la hora de interpretar qué y para qué, y quién tiene fortaleza en esa carta, y cómo está emplazando, o sea, si ese Mercurio o ese Venus está en mal estado celeste, pierde energía, pierde luminosidad. Entonces, va a depender, digamos, de eso. Porque si bien no puedo tapar el sol con un dedo, es cierto que si yo me pongo un filtro y yo pongo aparte del filtro una pared, y sí, de alguna manera, si yo ese planeta que tengo emplazado en un signo que no está cómodo, o que está en mal estado terrestre, o que está en mal estado celeste, le voy quitando luminosidad, y ese aspecto va a tener que ser un poco más cerrado para que sea una conjunción. Si están peregrinos, o si están exaltados, o están en domicilio o regencia, obviamente van a tener mucha más capacidad de expresión y van a alumbrar mucho más, con lo cual van a llegar al lugar donde quieran llegar con lo máximo de su potencial, pero esto va a depender del estado celeste y terrestre o de las dignidades o el estado cósmico en general, con todos estos datos que fuimos viendo, ¿no? Y ahora con los gozos y las tristezas que le vamos sumando. Chicos, ¿hay más dudas? ¿A que sí? Ay. Claro, además pueden estar en signos diferentes. Bueno, ahí está. Me preguntan, ¿qué pasa cuando hay orbe? En este caso, por ejemplo, hagamos de cuenta que este Mercurio y Venus están a 6 grados, que es una distancia razonable, digamos. Si están en signos diferentes, quiere decir que hay una puerta en el medio. Cuando los planetas por orbe, ¿qué quiere decir? Porque matemáticamente respetan el aspecto, pero no respetan estas tablas que habíamos hecho, que era que el trígono necesita estar en el mismo elemento, que el sextil tiene que estar en igual polaridad, que, digamos, que la misma modalidad tiene que estar para las cuadraturas conjunción o conjunción, cuadratura u oposición, y si no cumplen estas reglas, quiere decir que son aspectos disociados.
¿Qué significa? Yo puedo colaborar con mi vecino puerta por medio y estar en conjunción con él para colaborar, pero rara vez va a funcionar hacer algo en conjunto, pero sí podemos colaborar en algunos temas que no tengan que ver con nuestra participación sin la pared, ¿sí? O sea, lo que tenemos que entender es que el signo va a determinar una forma y un comportamiento para cada planeta, y cada uno de ellos va a tener una forma, por más que esté, va a tener una cultura. Es como, bueno, mi cultura es comer a las 9 de la noche y, bueno, soy vegetariana y me gusta comer sentada en el piso, en un almohadón, mirando Netflix. Y el tipo es carnívoro y le gusta escuchar cumbia al taco, comer a las 11 de la noche y, a ver, comer juntos no es una opción. Podemos comer al mismo tiempo, un día vamos a poder comer al mismo tiempo y podemos cada uno a su manera comer diferentes cosas y podemos estar en colaboración, pásame la sal, bueno, dale, tenés mayonesa, bueno, pero hay un montón de cosas que no se van a dar en esa reunión. O sea, no va a haber una reunión, no va a haber una coherencia o una adherencia en el sistema porque somos diferentes. Porque uno es, por ejemplo, Tauro y el otro es Géminis. Imagínense la comida de Tauro comiendo con alguien de Géminis, que se levanta, va, viene, va, viene, va, viene. O sea, y el Tauro sentado en la mesa con el vinito, haciéndole así, divino, ¿no? Entonces, claro, el agua y el aceite, de alguna forma, ¿pueden comer juntos? Sí, pueden comer juntos. La experiencia va a ser totalmente diferente. Este es el punto. O sea, y la forma en que se van a, lo que es importante para Géminis, por ejemplo, no va a ser importante para Tauro y viceversa. Esto no implica que no lo puedan hacer juntos, pero mientras Géminis va a estar musicalizando, tipo fiesta, fiesta, de alguna manera Tauro estaría poniendo música clásica y viendo el coso del vino, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, el cuerpo del vino. Cata no está en la clase. Cata está en la clase, ¿me podrías decir algo del cuerpo del vino? Bueno, que, digamos, y cuando yo me imagino la situación, ¿no? Que se bañó, ¿no? Tauro se bañó, y Géminis viene, viene con las Crocs, y se sienta, y se lava las manos, y con un libro, y la revista, y el celular. O sea, imagínense esta situación. ¿Pueden estar juntos? Sí, pueden estar juntos. ¿Pueden compartir? Sí, pueden compartir. Pero están estas limitaciones que hace que la coherencia para compartir de estas conjunciones que se llaman disociadas, o cuadraturas disociadas, o oposiciones disociadas, esto, digamos, va a generar como que primero pierde un poco de fortaleza el aspecto, o sea, el aspecto va a ser mucho más débil, porque las cosas a las cuales vamos a poder acceder son totalmente diferentes, y por otro lado, digamos, lo que van a poder colaborar es un, digamos, en determinado tipo de cosas. O sea, yo te puedo prestar la mayonesa y la sal, pero no puedo salirme de ahí. O sea, el resto es poquito. Pregunten, pregunten lo que quieran. Si quieren abrir el micrófono para preguntar, estoy acá para ustedes. Sí, pregunte, pregunte, Ceci. Yo mientras le Puedo doy... más fácil porque es media larga la pregunta, pero como que a veces se da una sucesión de conjunciones, porque, por ejemplo, pero entre el primero y el último, en realidad no están conjuntos. ¿Entendés? Claro. Bueno, pero ahí es lo que hablábamos, eso se llama stellium, y ese stellium tiene que ver como si estuviéramos jugando, ¿vieron que en los casamientos o los chicos que hacen trencito? Bueno, en realidad el trencito está unido entre sí, todos están jugando al trencito, todos están bailando, y el primero y el último no están en contacto, pero lo que haga el primero, porque acá el punto es, ¿quién abre ese stellium? ¿Quién es el que está delante de todo? ¿Qué es el que dirige? El stellium. Imagínense el trencito. El que dirige adelante tiene preponderancia, por eso digo, a ver, tiene una preponderancia distinta al que está en el medio, que el que cuando frena el último y el otro sigue, queda aplastado, ¿sí? Pero adelante sería de izquierda a derecha.
Siempre acuérdense que si el zodíaco empieza en Aries y sigue en Tauro, siempre es en esa misma dirección. El que está adelante es el que está arriba llevando, el que está llevando al trencito en esa dirección. Obviamente, el último va a sufrir las consecuencias de todo el choclo, pero también tiene una cierta libertad. Ahora, tiene un poco más de libertad porque puede anticipar, frenar cuando todo, puede ver desde atrás lo que está pasando adelante. Y el primero dirige. Ahora, los del medio, se hace una mezcla en donde se pisan los cordones, no se sabe bien quién es quién. Tomen en cuenta que el stellium es de 3 planetas a más. ¿Qué quiere decir? 3 no alcanza para un stellium. 3 es una conjunción múltiple, ¿sí? O sea, 2 son conjunción, 3 es una conjunción múltiple, y a partir del 4.º planeta se puede establecer el stellium. Ahora, cuando nosotros hablamos del stellium, que es bastante difícil de interpretar, tengan que tomar, o sea, tengan un cierto cuidado, porque es en una paleta de colores, meter todos los colores, y tener muchos, en esta paleta, tener mucho tinte de uno en otro. Entonces no termina de quedar ningún color puro. Y es como si usáramos el mismo pincel para pintar un poquito acá, claro, el último, los últimos, quedan con una mezcolanza energética que no se sabe muy bien quién está actuando. El tema es que a la hora de analizar un tema, el que tiene un stellium en la carta tiene que saber que su vida está como signada a tener momentos como de strike en la vida, como cuando uno juega al bowling, en donde o pasa algo o no pasa nada, o cuando me pasan todas juntas porque afectan todas las áreas de mi vida. Bien. También me están preguntando si Quirón se considera dentro del stellium. Sí, Quirón se considera, el nodo se considera, parte de fortuna se considera. Es más, en algunos casos, que todavía no lo hemos visto, depende, se considera Lilith, que digamos, Lilith, no el asteroide, es un tema que se va a ver más adelante, sino Lilith como punto matemático, el vértex, que también es otro punto matemático, el punto equinoccial, los asteroides, o sea, se toman en cuenta un montón de cosas. Pero acuérdense que siempre a la astrología le gusta la sencillez, aunque no se parezca. Entonces, cuando uno mira, tiene que poder como tener claro visualmente si hay o no stellium. Si no está dibujado en la carta, puede que incorporemos después algunos temas o algunos puntos matemáticos al stellium, pero no nos va a dar, la misma como connotación que los planetas, digamos, que los 10 planetas que estamos trabajando, más Quirón, más los puntos matemáticos. A ver, se largó tan fuerte que no escucho. Ah, ¿en dónde está lloviendo? Acá no está lloviendo, es raro, pero no está lloviendo. Bien. Y los retro tenemos que pensarlos como, sí, como planetas con fuerzas disminuidas. En realidad, no es fuerzas disminuidas. Vamos a aclarar algo. En realidad los planetas retrógrados es como la inercia que me lleva para atrás. Vieron, yo estoy yendo para adelante, y de golpe freno, que es el estacionario, que frena y está, digamos, y el cuerpo, ¿sí? Tiene una inercia que me lleva para atrás. O sea, lo que hace es que me trae para atrás, o sea, me lleva para atrás. Entonces, energéticamente, por más que yo tenga la voluntad asociada para adelante, sí, tal cual, mucho viento de frente, bien patagónico, tal cual. Eso es parte de la explicación. De alguna forma, mi cuerpo, ¿sí?, tiende a irse para atrás más allá de la fortaleza que yo tenga para avanzar. Entonces, sí tengo que, es como el retrógrado tiene que tomarse 5 minutos
para frenar, analizar la situación, rever, digerir y recién ahí, cuando llegue el momento, volver a ir para adelante. Entonces, sí pierde fuerza en cuanto al actuar hacia adelante, pero no pierde fuerza para actuar para atrás. Esto es interesante, porque cuando nosotros tenemos que revisar cosas para atrás, es importante que usemos esos retrógrados. No, pero si tenés muchos retrógrados, no implica algo negativo, implica que de alguna manera u otra tu capacidad tiene que ver con la capacidad de digestión como la de la vaca. Vieron que la vaca tiene muchos estómagos, entonces hace un proceso de digestión, 3, sí, tal cual, 3. Hace un proceso, sí, tal cual, es que es el ejemplo, o sea, para mí, retrógrados es tema la vaca. Es la forma en que digerimos la información del planeta. Para mí es el ejemplo como máximo de la retrogradación, la digestión de la vaca. ¿Por qué? Porque pasa por distintos periodos, o sea, necesita pasar por estos 3 periodos para profundizar. Esto no significa que esté mal, no hay nada malo en esto de tener retrógrados. O sea, lo que tenemos es que tener como conciencia que necesitamos ese tiempo diferente para cada cosa. Ahora, no implica que seamos lentos, porque pueden ser retrógrados y actuar, o sea, que ni se note para afuera, o sea, no tiene que ver con el proceso externo. No somos lelos, no tenemos dificultades de aprendizaje, no nada. Necesitamos un cierto momento más. Para darles un ejemplo, digamos, yo tengo ascendente, o sea, saben que tengo el ascendente en Capricornio y soy Géminis, con lo cual Géminis es muy ansioso, muy así, muy rápido, qué sé yo, pero mi ascendente no me permite actuar de forma rápida. Yo tengo mi tiempo para actuar. O sea, yo antes de empezar la clase normalmente estoy 1 hora antes revisando el material, sentadita, revisando la cámara, necesito estar desayunada, digerida, o sea, necesito todo ese tiempo, con lo cual para la clase de las 10:30 me levanto a las 8. ¿Estamos? O sea, tengan en cuenta, les digo esto para que se den una idea. Entonces, claro, un ascendente en Aries se levanta 10 minutos antes y está genial. Estos son los tiempos que cada uno puede llegar a necesitar. Los retrógrados necesitan un tiempo, o sea, el retrógrado tiene una característica como saturnina, como lenta, de procesos más lentos, como, bueno, hay una cierta retracción que se necesita procesar un poco más, pero no es una característica negativa. Si bien se le quita dignidad, ¿sí? Se le quita dignidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si fueras bombero con los planetas retrógrados, y sí, no, o sea, se te prendió fuego la casa. Ahora, depende para qué uses lo que tenés, se aplica como algo positivo o algo negativo. Esto va a depender mucho, mucho de cómo se emplace este tema en la carta, cómo podamos usar todo esto en la carta. Bien. Más preguntas, sí. Perdón, prefiero porque me cuesta escribirlo y ser clara y Está todo perfecto. al mismo tiempo. Que al principio de hoy a la mañana dijiste que no me quedó muy claro, lo del planeta regente del ascendente, Plutón, o son solo... Se entrecortó un poquito, perdón. Que el regente de lo la... digo de nuevo, Por favor, sí. que hoy a la mañana dijo de regente, no sé si eso era un ejemplo o son solo esos dos que hay que mirar. No, no, no. A ver, o sea, lo que hay que mirar, a ver, la realidad es que hay que mirar un todo, pero el regente de la carta, como el dispositor del Sol-Luna, son como más importantes, porque acuérdense siempre, siempre
y también que hay que tomar el regente antiguo por sobre el regente moderno. Pero acuérdense siempre del ejemplo de la carreta, y lo voy a volver a repetir el ejemplo de la carreta. O sea, la carta natal es nuestra carreta de vida, es nuestra forma de trasladarnos en el mundo como si fuera una carreta. Cuando nosotros pensamos en esta carreta, tenemos que pensar que el ascendente son los caballos. Los caballos son los que marcan o sea, son los que tienen el brío para ir adelantándose, caminar, ascender, correr, ¿sí? Ahora, ¿quién dirige en este carro? Es el sol y la luna, ¿sí? El sol y la luna son los dos que dirigen entre la concreción y la conciencia, y la inconsciencia, y la percepción, y lo receptivo, ¿no? Lo masculino, lo femenino. Este combo es el que dirige esta carreta, con un montón de herramientas para ese uso. Entonces, ¿qué tenemos? A Mercurio como nexo coordinante para trazar una ruta, para el pensamiento, para la síntesis intelectual, para la comunicación. Tenemos a Marte como ejercicio poderoso del Sol que nos permite, de alguna manera, actuar lo que el Sol necesita de forma vital, de la forma en que Marte está emplazado en la carta. Venus, que nos va a traer, digamos, a través de la necesidad lunar, Venus nos va a traer la vinculación con los demás, de forma que compensemos estas necesidades y que hagamos una trayectoria. Júpiter y Saturno nos va a traer la balanza, entre comillas, del bien y del mal, de la ética y la moral, y la conducta social, la represión, entre comillas, ¿no? La autorrepresión, los límites sociales, los límites conductuales, o sea, todo lo que implique al tema social, van a ser las leyes Júpiter, digamos, nos van a traer los sociales estos temas. Y los transpersonales nos van a traer de alguna manera, por un lado, nuestro cuerpo místico y también un entendimiento generacional. O sea, yo estoy con mi carreta, no estoy caminando en el medioevo, estoy caminando en un mundo en donde voy a participar con 3 generaciones, no más. Entonces, en ese mundo que yo participo, hay esas reglas, pero hay que tener en claro, muy en claro, que los caballos van a ser los que representan mi forma de correr en el mundo, de adelantarme, de encauzar mi camino. Y Sol y Luna son los conductores, conscientes o no conscientes de este tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces terminamos en terapia? Porque muchas veces tanto el Sol como la Luna se fueron a hacer noni a la carreta y dejaron guiando a Marte o a Venus en el campo del deseo, y dijeron, ¿sabes qué? Haceme la gamba, por favor, haceme el favorcito, guía mi carreta mientras yo me duermo una siesta. Y claro, montado en el tema del deseo o en el tema de la responsabilidad, si lo dejé a Saturno, lo dejo a Saturno y le digo, ¿sabes qué? Guíame a la carreta. Claro, la carreta va a ir a 2 por hora, por un lado, y de alguna manera u otra no va a hacer no va a tomar ningún atajo, y va a hacer todas las paradas tácticas, y va a revisar las ruedas, y de alguna forma todo lo que encuentre en el camino va a ser su responsabilidad, y si encuentra una piedra en el camino se va a bajar a correr la piedra, porque no corresponde que la piedra esté ahí, y vamos a trazar un sendero en el camino. Entonces, depende a quién dejemos. Imagínense dejar a Mercurio, terminan en cualquier lado, o sea, donde lo lleva la curiosidad. A ver, nosotros, como estudiantes de astrología, como conocedores de la astrología, tenemos que preponderar al Sol y a la Luna y entenderlos perfectamente para entender cómo llevar esta carreta, porque son los que mandan la dirección hacia dónde nos vamos a ir. La forma sí va a ser obviamente el ascendente, o sea, el ascendente nos va a marcar el tiempo, el timing en el que ese rodar por la ruta va a tener. Pero lo que tenemos que tener como mucha conciencia es que no podemos dejar manejar esta carreta cualquiera. No podemos ser vagos y salirnos de la conciencia solar y lunar. No podemos
¿no? Hacernos conscientes de quiénes somos para saber hacia dónde vamos. Esto es parte del estudio de la astrología, por lo menos de la forma en que me gusta encararlo a mí. ¿Preguntas? Fuerte. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿A ustedes les molestaría que yo comparta este video en YouTube, en el canal de YouTube, para que otros que han sido alumnos que no han podido participar puedan acceder a esto y, digamos, sumar algunas preguntas que puedan llegar a surgir en el chat, que ustedes mismos pueden escribir, que yo después se los puedo compartir? O sea, no lo hice en vivo, obviamente. Bueno, gracias, Fran. El tema es que la realidad es que a mí me gusta pedir permiso, porque tengo ascendente en Capricornio, y de alguna manera me gusta que la gente se saque las dudas, porque si construimos sobre criterios confusos o construimos sobre, de alguna manera, sobre dudas o nos quedan muchos baches, todo lo que edifiquemos arriba en algún momento se va a caer. O sea, no nos va a cerrar. Va a suceder que no nos va a cerrar. Entonces, para mí, ¿quién quiere ser famosa? Bueno, para mí es muy importante que ustedes tengan como claro y que si surgen preguntas, podamos tener cada X cantidad de tiempo este tipo de clases que cierren temas y que profundicen otros temas, porque también eso, surgen cosas que tienen que ver con la profundización. Perdón, me tiento porque estoy viendo el chat y los que quieren ser famosos y demás y que me matan de risa. Bueno, si alguno no quiere, bueno, puedo ver de editar el nombre y tacharlo y qué sé yo, pero bueno, esto es porque en realidad, insisto, no todo el mundo le gusta ser expuesto. Bueno, bueno, entonces, ¿preguntas para hoy? No, no quedaron preguntas, ¿no? Quedaron más preguntas, o sea, quedaron, ay sí, última duda del sol, perfecto. Haga. Abrite, Tania, el micrófono si querés. Sí, hola chicos. Bueno, que el otro día estaba charlando sobre el Sol y mi pareja me dice, pero el Sol no es un planeta, es una estrella Sí. enorme. ¿Por qué le llaman planeta? No, es un claro, en realidad tenés razón, por eso yo cada tanto aclaro, las luminarias, porque las luminarias no son planetas, porque tampoco la luna es un planeta, pero es como una generalidad, es lo mismo que pasa con el orbe del aspecto, es casi lo mismo. Si bien el orbe no le pertenece al aspecto, le pertenece al planeta, o le pertenece a la luminaria, o a una cúspide, o a un punto matemático, en general lo hablamos así para entender, para como que se sobreentiende, ¿sí? Que los astrólogos no somos tan brutos que entendemos que el Sol es una estrella, que la Luna es un satélite, que Quirón es un asteroide, pero en general le decimos a los planetas en general. En realidad, Claro, yo dije como que era un término astrológico. en realidad, claro, la realidad es que normalmente, por ejemplo, cuando hablamos, usamos esta forma, pero cuando, sí, tal cual, son los actores, pero de alguna forma cuando lo escribimos, a veces lo que hablamos es de cuerpos celestes. O sea, cuando está escrito lo decimos correctamente y decimos los cuerpos celestes. Pero normalmente en el habla, para que se sobreentienda que estamos englobando a todos los actores, como dice Rashi, en este tema, es muy importante entender que sí hay unas diferencias entre unos y otros. De hecho, Plutón, que pasó a ser planetoide, planeta enano, no planeta, fuera, adentro. Bueno, a ver, no nos interesa mucho porque la realidad es que el que experimenta, o sea, cuando se experimenta la vida de Plutón en la carta, o cuando Plutón pasa en tránsito, nos da lo mismo que si es un planeta enano, o sea, o un planetoide, o un cuerpo celeste determinado, porque con su fuerza centrípeta y centrífuga nos hace pelota. Con lo cual,
¿qué me importa cómo se llama el señor que me está haciendo pelota? O sea, no me termina como interesando, pero, digamos, van cambiando la nomenclatura, van entendiendo determinadas cosas, pero los astrólogos tenemos recontra claro esto de Sol y Luna como luminarias, que se engloba dentro de esto, que está en las primeras clases, y que tiene que ver justamente con todos los cuerpos celestes, cada uno con su nomenclatura. Están los asteroides, que hay muchos asteroides, pero se toma en cuenta más Quirón por la preponderancia que tiene en cuanto a la experiencia de su forma de expresarse dentro de la carta, pero hay más asteroides. Entonces, sería interesante justamente como entender que la cosa astronómica no nos pasa de costado, pero sí a veces en el habla hacemos algún tipo de permiso lingüístico. Bien, chicos, vámonos yendo, tengo un hambre y quiero tomar un café caliente. Así que, bueno, para el sábado que viene vamos a seguir profundizando un poquito algunos temas nuevos que estaban pendientes para este, y por otro lado, vamos a seguir planteando temas de la carta que estábamos viendo y profundizando por ahí. Gracias a ustedes que me dan este espacio, de verdad, yo lo redisfruto, me encanta, y mi Géminis feliz, mi Capricornio también, y para nada tengo que poner paciencia, de verdad les digo, me encanta hacerlo, y quedo a disposición. Después les voy a compartir el link para que puedan, si surge alguna pregunta, que la puedan poner ahí. Entonces yo voy juntando preguntas para otro encuentro. Bueno, les mando un abrazo y que sea con suerte y con luz. Abrazo. Abrazo. Gracias. Muchas gracias, abrazo. A Saludos a ustedes. todos.